Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo se formulan las sales oxidales. Son muy parecidas, muy parecidas a los ácidos. Si nosotros antes veíamos que los ácidos tenían HXO, ¿cuál es la diferencia con una sal oxidal? Pues el XO se mantiene exactamente igual y lo que cambia es el ácido, que en vez de ser un ácido, en vez de ser un hidrógeno, lo que va a ser es un metal. Pero la manera de formularse es exactamente igual. ¿Que sé formular los ácidos? No voy a tener problema en formular las sales. ¿Que no sé formular los ácidos? Pues posiblemente me encuentre con problemas aquí. Nosotros hemos visto en los ácidos que las terminaciones en las que acababan eran per, ico, ico, oso o hipooso. ¿Cuál es la diferencia que vamos a tener en las sales? Que van a ser per, ato, ato, ito y hipoito. Pero la historia es la misma, es decir, esta es la valencia más grande, esta también, esta es la más chica, esta también, es decir, son la misma, son análogas, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Por eso había una regla mnemotécnica que aparecía en los apuntes, que era lo del pico del pato y el osito, para que nosotros asociásemos que ato y ico era lo mismo y que oso y hito es lo mismo. ¿Vale? Así que lo pongo por aquí, el pico del pato, ato, ico es lo mismo y osito es oso y hito es lo mismo. ¿Vale? Entonces se hacen exactamente igual. Y que antes ico era, yo lo sabía que ico era el número de grupo. Genial, pues ahora ato es el número de grupo. Es que sabía que oso era el número de grupo menos 2. Pues hito es el número de grupo menos 2. Sabía que per ico, era el número de grupo más 2. Pues per ato va a ser el número de grupo más 2 y hiposo era el número de grupo menos 4 o hipoito va a ser el número de grupo menos 4, ¿vale? Eso para quien se lo supiese por número de grupo. Los estados de oxidación, número de grupo más 2, menos 4, ¿vale? Y aquí es lo mismo. Número de grupo más 2, menos 2, menos 4. Quien se lo sepa por los estados de oxidación, pues nada. Estos son para los elementos del grupo 17, que tendrán la más grande, esta la más pequeña y esta entre medias. Para los elementos del grupo 16, recordad que el perico ya no estaba, serán estos tres. Para los elementos del grupo 15, 14 y 13 ya estaríamos hablando de estos, quitando el hipooso. Y entonces para la siguiente, pues exactamente igual. Vamos a hacer algún ejemplo de cómo sería el estado de, una sal, ¿no? ¿Cómo se nombraría una sal? Pues lo ponemos aquí, que nos quede la teoría cerca. Y vamos a ver cómo sería, por ejemplo, el sulfato de sodio. ¿Vale? Nosotros nos fijábamos antes en la terminación del ato. Pues en este caso va a ser exactamente igual. Sulfato. Pues tenemos que el azufre está actuando con 6. Siguiente número para el 6, el 8. Pues va a tener 4 oxígenos. O sea que en total, ¿cuántos oxígenos tengo? 4. ¿Cuántas cargas tengo en total? 2 cargas negativas. Y ahora, ¿con cuánto actúa el sodio? El sodio actúa con una carga. ¿Cuántos sodios va a haber? Tantos como carga haya en este caso. ¿Por qué? Pues porque actúa solamente con uno. Entonces, ¿cómo va a ser el sulfato de sodio? Na2SO4. ¿En qué se parece esto? Pues esto se parece al de antes, que era el ácido sulfúrico. ¿Yo qué hacía? Para que veáis que es exactamente igual. ¿Yo qué hacía? Me fijaba en la terminación, ico. Entonces yo sabía que el azufre estaba actuando con 6. Siguiente número para el 6, el 8. ¿Con cuántos oxígenos va a actuar? Con 4. ¿Cuántas cargas tiene en total? 6 cargas positivas del azufre y 4 por 2, 8 cargas negativas del oxígeno, 6 menos 8, menos 2. ¿Qué hacía? Que yo ponía tantos hidrógenos como cargas negativas tuviese. En este caso, 2. O sea, es muy parecido. Antes era H2SO4 y ahora es Na2SO4. ¿Qué es lo que cambia? Pues que en vez de hidrógeno ahora aparecen sodio. Pero el sulfato y el sulfúrico es el mismo proceso. ¿Vale? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer el nitrato de calcio. Yo me vuelvo a fijar aquí y digo el nitrato. Vale, nitrato. ¿Qué tengo que hacer? Pues
lo primero es saber con qué estado de oxidación está actuando el nitrógeno. El nitrógeno está actuando con 5. Siguiente número para el 5 es el 6, así que ¿cuántos oxígenos le voy a poner? 3, ¿vale? Y me queda todo esto que tiene 5 cargas positivas por aquí y 6 cargas negativas. Me queda una carga negativa, ¿vale? Y ahora el calcio. ¿El calcio con qué actúa? El calcio actúa, está en el grupo 2, por lo tanto actúa con 2. Y aquí tengo ahora un problema. Porque digo, bueno, el calcio está actuando con 2 y todo este bloque está actuando. Vamos a señalarlo por colores. El calcio está actuando con 2 y todo este bloque está actuando con -1. ¿Qué se ocurre que tengo que hacer? Pues cruzamos, de alguna manera cruzamos las cargas. Es decir, que ese va a ir hacia allá. Yo voy a tener que poner que haya 2 grupos de nitrato. Entonces, ¿cómo va a ser el nitrato de calcio? Pues KNO3 y aquí un 2. ¿Ok? Bueno, pues con esta explicación lo mismo nos pasaría con cualquier otra terminación. O sea, la mecánica siempre es la misma. Tengo que fijarme, para empezar, con qué estado de oxidación y luego ya la mecánica sigue siendo la misma. Entonces, lo importante sería ir practicando con estos compuestos a ver dónde nos encontramos dificultad. Importante, los mismos elementos que antes tenían excepción, es decir, el boro, vamos a ponerlos por aquí también, el boro, el fósforo, el silicio, el antimonio y... Vale. Y el arsénico, todos esos elementos tienen las mismas excepciones que antes, es decir, actúan como si fuesen ortos. Yo les voy a tener que poner un oxígeno más de la cuenta, ¿vale? Bueno, pues ya con esta explicación lo que nos queda es practicar mucho para los siguientes ejercicios.